de las obras más hermosas forman parte de la literatura medieval, aunque esta es frecuentemente subestimada. Para comprender la literatura medieval, es primero necesario conocer un poco del contexto histórico de Europa. Inicialmente había dos grandes imperios, el Imperio Romano de Oriente, que se convertiría en el Imperio Bizantino, y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cayó y hubo muchas invasiones bárbaras, de los francos, los normandos, los anglos, los sajones, los jutos, los vándalos y los godos. Eventualmente se consolidaría el Imperio Carolingio en un intento de imitar el Imperio caído y se librarían muchas batallas en contra de moros y paganos. Oficialmente, la Edad Media se considera entre los siglos V y XIII después de Cristo. Se divide en temprana o alta, del siglo V al IX, plena, del siglo X al XIII, y baja, del siglo XIII al XIV. En la temprana Edad Media aparece el feudalismo y los árabes invaden la península ibérica en el año 711. Durante esta época feudal se da un nuevo grupo social, una profesión, el mester de juglaría. Se trataba de artistas que sabían de memoria todos los cantares épicos o de gesta. Iban de un feudo al otro cantando, eran muy solicitados y tenían mucho prestigio, particularmente en los siglos VI y VII. En sí, el poema épico es la narración en verso de las hazañas que realiza un héroe, quien encarna la lealtad, el honor, la destreza para la lucha, la valentía, la capacidad estratégica y la fortaleza física. Estos poemas eran orales, anónimos, populares y cantados, no recitados. Se tocaban instrumentos primitivos de cuerda, algunos tambores y también flautas. La poesía épica se divide en dos, la germánica y la románica. Dentro de la románica, la única obra preservada casi por completo es el poema del Mio Cid, y la mayoría de estas obras son, hasta cierto punto, realistas. La épica germánica, por su lado, está basada en la mitología germánica y celta y usa recursos literarios mucho más elaborados que los de la románica. Después, inspirados en la India y en obras como Calila e Dimna, se desarrolla el mester de clerecía, poesía didáctico-moralizante en latín, incluyendo apólogos y exemplia, y escrita en tetrástrofos monorrimos o cuadernavía, que son estrofas de 4 versos con una sola rima consonante. El libro de Alexandre precede a todo el mester de clerecía. Dentro de los géneros del mester de clerecía encontramos la poesía mariana, loas, miraclos, la geografía, el teatro y algunos textos teológicos y filosóficos. La poesía lírica popular estaba conformada por canciones de amor, de siembra, de siega, de marinas, de mayas y de escarnio. También se hacían cantares de ciegos y serranas. Durante la plena Edad Media, la poesía lírica culta franco-provenzal o trovadoresca surge en Provenza, al sur de Francia, donde se hablaba la dulce lengua occitana. Algunas formas de esta poesía eran la canción o la canción de amor, el plant, una especie de elegía, y el sirventès, una crítica hacia la poesía deficiente o los sistemas políticos y económicos de la época. Por un lado, los troveros escribían en la lengua de Oil, al norte de Francia, en Aquitania. Por otro lado, los trovadores escribían en la lengua de Oc, al sur de Francia, en Provenza. La lengua de Aquitania no era tan dulce y musical, ni su producción poética tan fina y cuidada, como la de Provenza. También había mujeres trovadoras, muchas de las cuales crearon poesía mística, como Hildegard von Bingen, Beatriz de Nazaret y Christine de Pizan, posiblemente la primer feminista de la historia. La temática principal de la poesía era el amor cortés, en el que se idealizaba la figura de su señora y a la que un caballero debía mostrar fidelidad y honor. La naturaleza, y en particular el clima y las estaciones del año, solían representar los sentimientos del autor. Las novelas de caballería y aventuras, o romance, parten de la poesía lírica franco-provenzal. Realizando todo tipo de aventuras, los caballeros podían actuar para el bien de todos aquellos que se encontraban indefensos. Esto los haría merecedores del amor de la dama que anhelaban, así como de su respeto y admiración. Más tarde, en la península itálica, surgen obras propias del prerrenacimiento italiano, y se le llama así porque precede al Renacimiento pleno, que sucederá hasta el siglo XV en la península itálica y hasta el siglo XVI en el resto de Europa.
Uno de los principales autores de esta época fue Dante Alighieri. Se dice que conoció en su juventud a una muchacha llamada Beatriz, a la que nunca le dirigió la palabra, pero de la cual nunca se olvidó. Tras la muerte de Beatriz, y con la concepción del amor lírico cortés, Dante la idealizó como su dama y la colocó en el centro de su obra, la Divina Comedia, quizá la obra maestra de la literatura italiana. Dante fue el maestro de Petrarca y Boccaccio. Mientras que la obra de Dante se basa en los esquemas intelectuales de la Edad Media, la de Petrarca posee un cierto clasicismo. Petrarca también tuvo a su propia musa, Laura de Noves, quien inspiraría su obra más famosa, El Cancionero. Con esta obra se convertiría en el padre del soneto que imitarían muchos autores del Siglo de Oro. Finalmente, Boccaccio, considerado el padre de la novela moderna, escribiría su más grande obra durante el brote de la peste bubónica, el Decamerón, una colección de relatos que ilustran hermosamente el poder de la literatura para ayudarnos a pasar por circunstancias tan dolorosas como esa. En suma, la poesía medieval, particularmente la trovadoresca y franco-provenzal, fue enormemente rica y tan encantadora como humana. Todo este curso fue maravilloso. En lo personal, disfruté especialmente de la lectura de la obra de Petrarca, tan plagada de amor y conflicto, tan fiel a su propio corazón, tan transparente en cuanto a la psique del poeta. Su concepción del amor que rebasa la simple sensualidad, la descripción de paisajes hermosos, las complejas imágenes literarias. Todo esto apunta a un Petrarca vulnerable y maestro, verdaderamente maestro en el uso del lenguaje. Gracias.